Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a un día más en este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Como comenté en el vídeo de presentación, este reto tiene unos requisitos a seguir. Y es que por un lado hay que buscar una gran variedad de serums, por supuesto que cuesten 15 euros o menos. Todos los serums además tienen que tener 30 mililitros de capacidad, además de que no puedo haberlos analizado anteriormente en el canal y tampoco puedo repetir marcas. Así podremos tener una gran variedad y diversidad de productos, marcas y activos. Dicho esto y teniendo en cuenta todos estos requisitos de este reto, bienvenidos al día número 5, donde vamos a conocer en profundidad el serum de una marca que ya he analizado anteriormente en el canal, pero que no había analizado este producto, este serum, que sería la marca Naobai. En este vídeo vamos a analizar su serum renovador Detox, que contiene 30 mililitros de capacidad y unos activos también distintos a lo que hemos visto anteriormente. Así que si quieres conocer en profundidad todo lo que puede ofrecer este producto para nuestra piel y qué beneficios podremos sentir si lo utilizamos, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Como ya sabéis, anteriormente he analizado productos de Naobai en el canal. Naobai es una marca local de la zona, además de intentar utilizar productos con una muy buena concentración de activos de origen natural. Con todo esto dicho, vamos a conocer en profundidad qué puede hacer este serum por nuestra piel, qué activos contiene un poco más diferenciadores, qué propiedades tienen y a qué tipo de piel se adaptaría mejor. Pues bien, con este serum lo que se busca es una hidratación duradera en nuestra piel, pero también un efecto lifting en nuestra piel. ¿Y esto qué significa? Lo que busca este serum es aportar firmeza a nuestra piel. Y esto lo va a hacer también combinando acción de activos que nos van a ayudar a mantener nuestra piel bien hidratada. Ahora, cuando vayamos al listado de ingredientes, profundizaremos en los activos que tiene y en sus propiedades. Únicamente destacar, por un lado, el modo de uso, que ahora lo comentaremos, y por otro lado también hablar de que este producto a nivel de textura tiene una textura que se absorbe muy rápidamente, a pesar de todo lo que vamos a ver con los activos que contiene, no deja para nada rastro pegajoso. Y esto, añadido al modo de uso, lo utilizaríamos como cualquier serum normal. Es cierto que se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, así que para las personas que tengáis pieles más bien mixtas y grasas, que queréis aportar también esta firmeza a vuestra piel, tenéis que tener en cuenta que podéis utilizarlo como único producto, sin tener que utilizar una crema posteriori, especialmente en climas más cálidos. Pero para aquellas personas que queráis utilizarlo, que tengáis las pieles secas, normales, podéis aplicar también a continuación una crema sin ningún tipo de problema. El orden de aplicación de este serum sería como todos los serums que estamos viendo en nuestras rutinas: la limpieza, el tónico, tendríamos nuestro serum y a continuación la crema, si así fuera necesario. Sé que muchas personas tenéis las pieles mixtas y grasas y os cuesta encontrar productos que se adapten bien a vuestra piel sin que dejen estos brillos, etcétera, y que aporten firmeza. Así que este serum se podría adaptar bien a estas necesidades, teniendo también en cuenta que cuando hace climas un poco más cálidos, cuando estamos en verano, etcétera, tampoco es necesario aplicar una crema a continuación si con esto sentimos que nuestra piel queda suficientemente hidratada. Bien, pues con todo esto dicho, vamos a conocer el listado de ingredientes, que tiene 19 ingredientes en total. Vamos a destacar únicamente los activos interesantes y con unas propiedades algo más diferenciadoras, y destacar que tiene un 98,49% de ingredientes de origen natural. Destacamos en segundo lugar el extracto de la aloe vera. Ya sabemos que el extracto de la aloe vera no tiene únicamente acción hidratante y humectante, también tiene esta acción calmante. Es por esto que, encontrándolo ya en el segundo lugar del listado de ingredientes, vamos a tener hidratación, pero también esta acción calmante. Por esto se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, también incluidas las pieles sensibles. Del número 2 nos vamos hasta el número 6, donde encontramos el extracto de la flor de violeta. Es bastante importante tener en cuenta las propiedades de este extracto. Tiene propiedades también calmantes y antiinflamatorias, un poco de acción antioxidante y también emoliente, suavizante de nuestra piel. A partir del número 6 vamos a encontrar muchísimos extractos. En el número 7 encontramos un extracto que nos ayuda fundamentalmente a aportar acción antioxidante y también protectora en nuestra piel. En los números 8 y 9 encontramos extractos fundamentalmente hidratantes, antioxidantes
y con algo de efecto tensor, especialmente el extracto de algas que está en el número 9, que es el que nos va a hacer este efecto que comentaba en el etiquetado de ayudarnos con la firmeza de nuestra piel. Tiene una combinación de activos muy buena porque tiene esta acción antioxidante, pero también en el número 8 el activo tiene una acción hidratante duradera en el tiempo para que sintamos esta hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. En el número 10 encontramos el extracto de la hoja de arándano, que tiene acción fundamentalmente antioxidante, aunque también puede tener algo de acción calmante y astringente. Y este extracto, fundamentalmente siendo antioxidante, va a ayudarnos a combatir los radicales libres y prevenir así el envejecimiento prematuro. Por último, destacar que en el número 11 encontramos la sal del ácido hialurónico, que ya sabemos que actúa fundamentalmente como humectante, ayudando también así a mejorar estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión, etcétera, aportando esta hidratación y haciendo así que se vean mucho más atenuadas. Pues bien, con todo esto dicho y viendo todos los activos que contiene, además de más de un 98% de sus ingredientes de origen natural, vamos a conocer el precio y vamos a hacer unas conclusiones para ver si valdría la pena. Y es que este serum cuesta unos 12,50 € aproximadamente por 30 mililitros de capacidad. Me parece un serum muy interesante, aunque es cierto que no sabemos la concentración de los activos. Sí sabemos que tenemos más de un 98% de ingredientes de origen natural, pero no conocemos las concentraciones de los activos. Sí que es cierto que la combinación de activos que contiene es ideal para poder sentir una mejoría en nuestra piel a nivel de firmeza, hidratación. Es cierto que se podría adaptar bien a aquellas pieles que estéis buscando sentir una mejoría en vuestra piel en cuanto a firmeza, a que sintáis que vuestra piel no se mantiene hidratada durante mucho tiempo a lo largo del día. Puede ser una muy buena combinación. Con toda esta información nos puede surgir la duda de exactamente a qué tipo de piel le iría bien este producto, así que realmente en cuanto a tipo de pieles hemos visto que, salvo que tengamos especial sensibilidad y podamos tener irritación por alguno de los activos que contiene, se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, pero en cuanto al momento de utilizarlo, la edad de nuestra piel, ¿cuándo sería mejor utilizar este producto? Aquí estamos empezando a incluir activos que tienen acción para ayudar a la firmeza de nuestra piel. Siempre que estamos hablando ya de firmeza, pérdida de elasticidad, estamos hablando de pieles algo más maduras. Siempre que estamos hablando de una prevención a nivel de mantener la hidratación, etcétera, vamos a pieles menos maduras. Así que estaríamos aquí rondando a partir de los 35-40 aproximadamente, según como tengamos nuestra piel, siempre que requiera este extra de firmeza y sentir así que está perdiendo la firmeza y podamos mejorar con este producto. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais este producto, si conocíais esta marca, si habéis probado alguno de sus productos, qué tal os ha funcionado. Dejádmelo todo aquí en comentarios y contadme también qué os está pareciendo esta saga de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. ¿Os está gustando? Y por supuesto, si hay algún serum que os gustaría que incluyera en toda esta saga de alguna marca que no haya hablado hasta el día de hoy, dejadme en comentarios para que pueda hacer el análisis y poder analizarlo así en un próximo vídeo para todos vosotros. Por supuesto, y por último, lo único que puedo deciros es que muchísimas gracias a las personas que estáis ahí, que estáis apoyándome siempre, que estáis siempre diciéndome palabras bonitas, comentarios increíbles. Solo puedo daros las gracias de todo corazón. La verdad es que lo aprecio muchísimo, me dais la vida, la energía para seguir haciendo esto. Así que lo único que puedo deciros es que muchas gracias y nos vemos mañana en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!